Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Buenas noches, bienvenidos sean todos, gracias por la audiencia. Hoy es miércoles y los miércoles son de liderazgo responsable en Telenoche y vamos a abordar un paquete de temas hoy vinculados con el interés de ustedes. Sin embargo, yo quería saludar la iniciativa del Banco Hipotecario, del BHD, del Banco Hipotecario Dominicano León, del BHD León, su iniciativa por Mujeres que Cambian el Mundo, ¿no? Ya es la tercera edición de este esfuerzo del BHD por premiar a las mujeres que se destacan en la sociedad dominicana y qué bueno que ellos tengan ese capítulo de responsabilidad social empresarial. De ahí de la empresa es que yo tomo el concepto de responsabilidad para aplicarlo a la política, aunque luego me puse a estudiar el concepto de responsabilidad que lo creó la religión en la época griega y después se lo traspasó a la humanidad a través de los romanos, los griegos. Se lo legaron culturalmente a los romanos y la religión en los dos casos, tanto en los romanos como en los griegos, ha sido responsable de construir la mayoría de los conceptos de valor en la sociedad occidental. Y la responsabilidad, que significa, viene del concepto responsu, que significa obligación. Y el BHD está haciendo gala de una responsabilidad social impresionante y a nosotros nos sentimos bien teniéndolos aquí en el programa como clientes nuestros, ¿no? Y gracias a Josefina Navarro y a todo el equipo, y digo Josefina Navarro porque ella es la vicepresidenta de comunicaciones y las relaciones que tenemos con el VHD la tenemos a través de ella. Gracias por todas estas iniciativas que promueven una empresa con un carácter mucho más social y un carácter mucho más responsable, con el entorno que les permite a ellos generar su riqueza. Dicho esto, señores, miren, el gobierno está tomando muchas decisiones presionadas por el escándalo de Odebrecht. De alguna manera, el gobierno ha buscado atenuar el impacto de este tema porque no quiere enfrentarlo. No quiere enfrentarlo con determinación, el tema de la corrupción. No entiendo por qué, porque yo he dicho en reiteradas ocasiones, creo que con los suficientes argumentos, que el gobierno y la sociedad dominicana no van a encontrar una oportunidad como esta para poder fortalecer las instituciones de la República Dominicana y que la corrupción se convierta en una excepción y no en una normalidad en nuestro país. Ahora mismo, el índice internacional de transparencia que mide desde el año 1995 la transparencia en el mundo, porque antes del 90 la transparencia no le importaba a nadie, como lo vamos a ver en el último bloque de este programa, midió en República Dominicana y la percepción de corrupción que hay en el país es de un 70%. 70%. Yo digo que es de un 80%. O sea, solamente dice Transparencia Internacional que apenas hay un 30% de percepción de transparencia. Yo digo que es de un 20%. Ellos dicen que es de un 30%. Habría que ver el método que ellos tienen y el método que nosotros tenemos en liderazgo responsable para tener resultados distintos. Pero las dos cifras son escandalosas. Y el gobierno no ha visto, no está viendo la oportunidad de ponerse a la ofensiva con este tema, porque si ya la Marcha Verde creó la sensibilización sobre la corrupción pública, ahora el gobierno tiene que hacer lo mismo con la privada y procurar, determinar, cerciorarse de que cada empresa o persona que tenga $1 millón de pesos depositado
en el banco de manera improductiva como ahorro en certificado haya pagado 290,000 pesos de impuestos, que es la tasa de impuestos sobre la renta. Todo el dinero que existe en la República Dominicana sobre la renta, o sea, después de haber cumplido con los compromisos fiscales, es porque haya pagado 290,000 pesos por cada millón. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Pero el gobierno no quiere, no lo ve, no le interesa, yo no sé. Y en cambio prefiere estar tomando decisiones. Que si la UAS pide aumento, le doy aumento. Pero no le mido la productividad a la UAS. Le doy aumento puro y simple. Que los profesores quieren un aumento otra vez, 3, 4, 5 años consecutivos. Me están presionando, se van a sumar a la marcha verde. Pues le doy aumento, pero no le pido productividad a los profesores. Que el Tribunal Superior Administrativo le emitió una sentencia en contra del monopolio que tienen los sindicatos del transporte y de carga. Ok, pues me lo llevo para el Palacio y le digo, si no se suman a la marcha verde, le mantengo su paquete de privilegio. Eso es lo que el gobierno ha hecho, mi gobierno, yo soy parte de ese gobierno. Yo soy parte de ese gobierno. Y así sucesivamente, que si fulano protesta, lo nombro como asesor. Que en cultura, que yo no sé qué. Y con esa dinámica de tratar de que esos sectores que protestan no se sumen a la marcha verde. Miren el caso de la iglesia. El caso de la iglesia. La iglesia hace lo que quiera, vende solares, el gobierno no le hace caso, no le enfrenta, porque tiene miedo que la iglesia se le sume. Ahora ahí está el Congreso, el Senado rechazando el tema del aborto condicionado, ¿no? Del aborto de excepción por las enfermedades, por el tema de los riesgos de muerte, por el tema del incesto, por el tema de la violación, y el gobierno callado. No se atreve porque cree que la marcha verde, la iglesia se le suma a la marcha verde, y así que el gobierno está tomando decisiones, pero a veces esas decisiones no son tan malas, y en el día de ayer el gobierno presentó una solución a la sociedad dominicana que yo la saludo y la respeto y vamos a apoyarla. De hecho, le pedí a Carolina, la productora de nuestro programa, y a Julián Jorge, que incluyeran este tema como personaje del día. Dominicana Limpia. Ese proyecto de Dominicana Limpia, que lo vamos a ver después de la pausa, obviamente que está influenciado por el tema del escándalo de Odebrecht, porque la iniciativa, uno de los aspectos estratégicos de este proyecto que se le ha anunciado al país es que van a utilizar la mayoría de la basura que se recoja para como insumo de combustible en la central termoeléctrica de Punta Catalina. Y vamos a ver todos los detalles de ese caso y el tema del medio ambiente, de la basura, del reciclaje, que es un tema que a mí particularmente me apasiona. Vamos a ver todo eso después de la pausa, pero también, además del tema de Santo Domingo Limpio, vamos a ver los escándalos de inseguridad que han ocurrido esta semana, la muerte del español y la cubana en Gascue, la muerte de los holandeses en el Ceibo, el escándalo con la villa de Casa de Campo y donde se estaban quedando los holandeses que fueron asesinados por sicarios de Curazao. Vamos a ver el caso de la niña Cielo del sector del Quilombo en Pedro Brán, que le cercenaron los 2 brazos, un haitiano de 18 años. Vamos a ver el caso en qué está el caso del señor Medina, que fue objeto de un intento de asesinato en la 27 con Leopoldo Navarro. Vamos a ver todos esos casos y también vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela y cómo el gobierno norteamericano está amenazando con volver al esquema de Guerra Fría en América. Y eso sí es peligroso, porque si volvemos a un esquema de Guerra Fría, la agenda de transparencia que hemos avanzado en los últimos 25 años en República Dominicana se perdió. Si volvemos a un esquema de Guerra Fría, Estados Unidos no invierte un peso en la lucha por la transparencia. Y todos estos temas de agenda de Odebrecht y de toda esa cosa y de los supertucanos, eso se cae. Porque entonces
norteamericanos, en vez de pasar a perseguir políticos y militares por corrupción, van a empezar a apoyarlos para que ellos no se vayan con el enemigo soviético o con el enemigo chino, como pasaba aquí en los años 60 y 70, donde los políticos y los militares hacían lo que les daba la gana porque a Estados Unidos les interesaba que aquí no se reprodujera el modelo cubano. Y ese es un riesgo que está latente por lo que está pasando en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, y vamos a ver eso más adelante. Sin embargo, nos vamos a la pausa y cuando volvamos, entonces vamos a tratar esta iniciativa interesantísima de Santo Domingo Limpia que el gobierno presentó al país en el día de ayer. Volvemos en breve. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio MIPYMES y Proconsumidor. Hoy es un gran día que tienes que vivir. Las cosas dependen de ti. Oh, convierte tus necesidades en oportunidades y arriésgate a vivir. Hoy es un gran día que tienes delante de ti. No dejes que se te vaya la vida sin vivirla para ti. Aprovecha la temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. En una actividad realizada ayer en el Palacio Nacional, el presidente Danilo Medina dio a conocer el proyecto Dominicana Limpia, cuyo objetivo es solucionar el problema de los desechos sólidos en Santo Domingo, Santiago y la provincia de La Altagracia. En su discurso, Medina indicó que tratar inadecuadamente los residuos sólidos puede provocar serios problemas de salud pública y afirmó que hasta el 51% de toda la basura que se genera en el país se puede reciclar, por lo que incentivar la cultura de las 3 R's, reciclar, reusar y reutilizar, es una forma de contribuir a un país más limpio. Asimismo, el presidente anunció el decreto 233-17, mediante el cual se declara el tercer sábado del mes de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Limpieza e hizo hincapié en que de iniciativas como esta depende también que nuestro país tenga agua potable en el futuro. El primer mandatario informó también en su discurso que en esta primera etapa de Dominicana Limpia se intervendrán 18 vertederos, 25 municipios y 62 distritos municipales, pero el objetivo es extender esta iniciativa a los 157 municipios y 234 distritos municipales del país para el año 2020. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, fue muy completo el reporte de Caro. Yo quería simplemente agregar la utilización por parte del proyecto de Punta Catalina. Dice el proyecto que pudieran utilizar 2.600 toneladas diarias de basura, de las 11.000 creo que se genera en el país, para la generación eléctrica en la central de Punta Catalina, que pudieran ser adquiridas vía compra a los ayuntamientos del país. Ustedes ven, ya eso es un proyecto que vincula a todos los ayuntamientos del país y los ayuntamientos paran las orejas porque los ayuntamientos es donde menos transparencia hay. Donde menos, yo no sé si donde hay menos transparencia, si en las áreas de seguridad o en los ayuntamientos.
porque en los ayuntamientos como que se hace lo que le da la gana. 2.600 toneladas de basura representan el 60% de los desechos que produce solamente el Gran Santo Domingo, señores. El mayor productor de basura del país. Tienen que tener en cuenta que la producción de basura de un país es sinónimo de su capacidad de consumo, porque la basura es el resultado, es el desecho de lo que nosotros consumimos, ¿no? Entonces, la basura es un indicador para medir el nivel de consumo de los pueblos, de una persona, de una casa, de una institución, de una comunidad, de un país. Y el plan indica que en unos 90 días se presentará un proyecto de implementación que se va a enfocar en 3 puntos prioritarios: Gran Santo Domingo, Santiago y la provincia de la Altagracia. Ahí está el tema del reciclaje. Dice el presidente de la República que la República Dominicana se puede reciclar hasta el 50% de la basura que se produce. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con esa aseveración tan conservadora del presidente. En los países desarrollados, lo que termina siendo basura ronda el 15%, y en los países en vía de desarrollo el 30%, pero no es por la resistencia de los materiales en sí, sino por la incapacidad de reciclaje y de reutilización de los países pobres. La tecnología disponible está redefiniendo el concepto de basura en el mundo. Y hay unas basuras que sí tienen, ameritan un manejo más delicado porque son basuras peligrosas, radioactivas. Los desechos hospitalarios que son altamente contaminantes, los residuos de pintura, los residuos químicos, los residuos radioactivos. Pero hay empresas que se dedican, vamos a volver aquí por favor, hay empresas especializadas que se dedican al manejo y depósito final de esos residuos peligrosos. Pero estamos hablando de un 15 o un 30 que termina siendo basura, porque la mayoría de las cosas se puede reciclar. Y usted quiere ver un ejemplo, mire, usted coge una funda de basura en su casa y usted la tira ahí, tírela en el piso, fuera de la casa o en el patio, donde quiera. Y usted dice, bueno, aquí hay 4 botellas de plástico, póngala al lado que eso se reutiliza. Hay 3 de vidrio, póngala al lado que eso se reutiliza. Hay 3 cácaras de plátano, póngala al lado que eso se reutiliza. Hay un pedazo, hay 3 fundas plásticas del supermercado, póngala ahí que eso se reutiliza. Hay un cuarto de libra de arroz húmedo con habichuela y hueso de pollo, póngalo ahí que eso se reutiliza. Es más, yo le voy a dar un dato a ustedes. Yo fui a un supermercado que yo voy siempre a comprar vainas para mí y yo le pregunté al tipo por un pescado, y costaba filete de pescado y costaba como 400 pesos la libra. Y yo le dije, yo voy a comprar esa vaina. Y me dijo, me dice él, mira, de ese pescado, si tú te lo comes, no botas ni 1 gramo, porque eso es filete, te lo puedes comer todo. Pero si tú compras un pollo que te venden la libra a 60 pesos, qué sé yo no sé cómo está la libra de pollo, tú botas la mitad del pollo. La mitad del pollo. Bota el cuero, bota la pata. Yo no sé, pero hay gente que se come la pata, yo no como esa vaina. Bota el pico, bota la cabeza, bota la molleja que está llena de pupú, bota un paquete de cosas. Tú lo botas del pollo, la pluma, la vaina, todo eso. Y al final, de lo mismo que tú terminas comiendo, te bota los huesos. Entonces, él me decía, del pescado, de este pescado, tú no vas a botar nada, todo te lo vas a comer. O sea, que es una inversión donde el aprovechamiento es neto. Pero no, resulta que una gente, yo me he puesto a ver en mi casa, cuando están preparando un pollo para cocinarlo, y es verdad que botan casi la mitad del pollo. Casi la mitad lo botan, le quitan vaina y lo van poniendo aire. Todo eso, en un país mínimamente planificado, eso es riqueza, eso se puede reciclar. Imagínense que todos los residuos orgánicos de comida, de vegetales, de fruta, se pueda compactar, se le saca la humedad y se pueda mezclar con ingredientes de harina y otro tipo de productos especializados y se pueda convertir en abono, y se pueda lanzar en el mar
o en los estanques para alimentar los peces, o dárselo a los conejos, a las gallinas, a los animales, para enriquecer el pasto, qué sé yo. Entonces, en los países desarrollados el concepto de basura es mínimo, casi no hay basura. Hay un libro que yo les quiero recomendar a ustedes, de un canadiense que se llama Václav Smil, que se llama Making a Modern World, como haciendo el mundo moderno, donde habla de la construcción y de la desconstrucción y explica, ahí está, Caro lo ha puesto en pantalla, de este canadiense, Václav Smil, que él es uno de los tipos más leídos por los centros de pensamiento mundiales, y este tipo tiene una visión de cómo el consumo tiene que ser dirigido para que no desborde nuestras ambiciones, no desborden las posibilidades del planeta, y él va explicando cómo en las diferentes etapas que ha tenido el desarrollo de la humanidad, el uso de los recursos naturales ha venido utilizándose con mayor dramatismo y con mayor voracidad en la medida que la tecnología va permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Pero, ¿qué resulta de todos esos recursos que nosotros tenemos a disposición para mejorar nuestras condiciones de vida? El que más me preocupa particularmente es el plástico. Hay unos 50 modalidades de plástico en el mundo, que son cadenas de polímeros que se producen químicamente. El plástico que usamos ahora se produjo por accidente, creo que a principios del siglo pasado. El plástico original, que era de celulosa, era de vegetales, fue un norteamericano que estaba buscando, oigan, para que ustedes vean cómo de lo sucio sale lo limpio. Eso es un principio de la historia. Nosotros tenemos uno de los fundamentos del liderazgo responsable, es el ciclo de la guerra y la paz. Los inventos que se crean en la guerra luego se ponen a disposición de la paz y mejoran la sociedad. Había un especialista en billar que las bolas de billar se hacían de huesos de elefante, de marfil, de cuerno de elefante. Y él quería cambiar eso y buscar formas sintéticas de hacer las bolas de billar. Eso fue en el siglo XIX. Y una persona le llevó una propuesta de hacer las bolas de billar de celulosa. Y entonces eso no funcionó, pero luego eso se mejoró y por accidente una vez estaban calentando un material y surgió el polímero, que es una alteración química que se convierte en muchas moléculas consecutivas y forman cadenas de plástico. Y entonces eso es moldeable, pero además el plástico tiene muchísimas características maravillosas. Yo no concibo la sociedad moderna sin el plástico. Para mí el plástico no es un problema. Para mí el plástico es una oportunidad. Porque todo lo que tenga que tener un carácter impermeable, un carácter duradero, un carácter moldeable, tiene que hacerse de plástico. Tiene que hacerse de plástico. El plástico es un material maravilloso. Lo que pasa es que eso tiene que estar dirigido. Entonces usted ve que dice la ONU, ahí está una ilustración de cómo se forman las moléculas de polímeros, que es lo que es la materia prima del plástico. Lo que ocurre es cuando se someten al calor. Lo que ocurre es que estos países subdesarrollados que no tienen una visión científica de la política pública, no ven eso como oportunidades. Y no solamente en República Dominicana, es un problema global. Dice la ONU que dentro de 50 años va a haber más plástico que peces en los océanos. Yo no creo que sea así. Nosotros tenemos que crear los pescadores de plástico. Así como se pesca peces, nosotros tenemos que crear pescadores de plástico. Hay proyectos maravillosos que lo hemos presentado en el showroom digital, de proyectos que están dirigidos a atrapar plásticos en los océanos. Obviamente, ¿cuándo vamos a tener pescadores de plástico o buscadores de plástico como buscadores de chatarra, como buscadores de tesoro? Cuando el plástico se pague. Cuando el plástico se pague, porque ahora mismo la recolección de plástico se ve con un carácter voluntario. Aquí en septiembre, cada año, se hace una jornada de limpieza de las costas. El año pasado creo que se recogieron 2 millones de libras de plástico en República Dominicana. Pero tiene un carácter voluntario. No, eso cuesta muchísimo dinero. Obviamente nosotros agarramos ese plástico, lo lavamos a vapor,
No sé, algunos usan otros. Unos usan unos procesadoras que se llaman uniclave, que es como una cisterna de metal sellada, donde se meten los plásticos y se llevan a una temperatura con agua caliente y se desinfectan. Y luego se fusionan con calor, se funden como el hierro y luego se moldean, se le da color y se le da forma y se convierten en todos los plásticos que ustedes ven. Pero antes de que se conviertan en plástico definitivo, ese plástico se convierte en tiras más finas y se tritura en bolitas. Y se vende como producto como insumo para procesar, para diseñar y producir un paquete de cosas que utilizamos. Yo sueño con una butaca de plástico reciclado para las escuelas públicas. Esas butacas que sean flexibles, que puedan tener enchufes, conectores para los celulares y para las tabletas, y que tengan colores atractivos, y que puedan tener los nombres de los estudiantes destacados, que se puedan pintar cada año, que sean de forma distinta cada año porque se pueden ir reciclando. Pero nosotros botamos el plástico porque somos mentalmente pobres. El plástico es maravilloso. Ustedes ven esas cercas de los campos que se hacen de madera y alambre. Eso debe hacerse de plástico. Permite iluminación, no se biodegrada, dura cientos y cientos de años. Y no tenemos que agredir el medio ambiente talando árboles para hacer estaca. Igual que el mobiliario de los parques. Debería ser de plástico. ¿Quién cuando niño no soñó con una casa de esas que se ponían en los patios de Mattel o los juegos de Lego? Ahí lo venden todavía en Cuesta, Centro del Juguete. Esas casitas que tienen tobogán y tienen columpio, ¿de qué se hacen? De plástico, pero están hechas en países desarrollados y son un aspiracional para los niños. Pero cuando usted ve el plástico que procesan aquí, eso es lo que de pena. Eso es lo que de pena, esa ponchera que venden en la Duarte, que no jodan. Hay que hacer la cosa de calidad, bien hecha. Entonces el plástico es una oportunidad y yo espero que el gobierno vaya más allá que utilizar los residuos orgánicos para producir combustible para las plantas de Punta Catalina, que las empresas que emiten, creo que se emiten 4 millones de botellas de plástico en el país al mes en República Dominicana. Las empresas que emiten ese plástico tienen que estar codificados y esas empresas tienen después que pagar por su recogida del entorno, porque ellas la pueden reciclar. Entonces el gobierno es responsable de pagar por la recolección de todo el plástico que ya está en el medio ambiente expuesto. Entonces, una tapita de botella de refresco o de agua cuesta 50 centavos. Una botellita, 1 peso. Un plástico sin identificar de 1 metro cuadrado, 5 pesos. Un plástico sin identificar que pese media libra, 10 pesos. Y usted verá a la gente buscando plástico, todos esos plásticos de cerveza, sin registro, no se pueden tirar a la calle. Entonces, cuando se tire a la calle con un registro, con un código de barra, usted lo pasa por un lector y dice, ah, mire, este plástico lo tiró Plastiflex. Mire, Plastiflex, mire, nosotros pagamos 1 peso por este termopack, que es de los que más contamina los termopack, y usted entonces tiene que pagar ese peso. Y el gobierno le dice a esa empresa que emitió ese plástico que pague. Y así el plástico se convierte en una oportunidad de empleo, en una oportunidad de reciclaje, en una oportunidad de recolección. Ya hay elementos químicos que se le echan a los plásticos para que se biodegraden más rápido. Pero nosotros no vamos por ahí todavía. Debemos conformarnos con ver el plástico como una oportunidad. La mayoría de los elementos que nosotros botamos en la basura en los países desarrollados no serían basura. Solamente los países pobres botan los desechos. Y eso es energía. Y la energía lo que hace es que se transforma. Por eso saludamos esta iniciativa de Santo Domingo Dominicana Limpia, que es como se llama, Dominicana Limpia, y esperemos que esto vaya creciendo a escala y que nosotros ya, 17 años centrados en el siglo XXI,
podamos construir una visión de la construcción, de la reconstrucción, de la construcción, un ciclo continuo de la utilización de los recursos naturales. Vamos a hacer un cambio y venimos con los hechos de violencia que han sacudido a la sociedad dominicana en estos días. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Ya ha pasado más de un mes desde que la joven Fausta Sena García, a quien apodan Cielo, de 16 años, fuera atacada a machetazos por un pretendiente que ella habría rechazado, lo que le costó la amputación de ambos brazos. Su atacante, un hombre de nacionalidad haitiana solo identificado como Jeffrey, se dio a la fuga luego de cometer el hecho, dando por muerta a su víctima. De acuerdo a informaciones del Listín Diario, el padre de Cielo, Antonio Sena, dijo que aunque la policía ha detenido a varias personas en el proceso de investigación, a un mes de ocurrir el hecho, todavía no habían investigado nada. Por otro lado, la pasada noche se informó sobre el incendio de una camioneta próximo a la fosa común donde fueron encontrados los cadáveres de los holandeses Rachid Ben Bouker y Kuma Sevis en el paraje Los Chivos de la sección Mata de Palma en el Ceibo. Residentes de la zona dijeron que previo al hecho escucharon una avioneta sobrevolar el lugar y que 3 camionetas recorrieron la zona, siendo una de ellas incendiadas posteriormente, por lo que dieron la voz de alarma a las autoridades. Y la Policía Nacional informó que tiene 2 sospechosos de los asesinatos de 2 ancianos ocurridos ayer en la residencia de estos en el sector Gascue. Se trata de Francisco Durán Rosario, de 21 años, conserje del residencial donde ocurrió el hecho, y Joel Antonio Mañón, alias El Cacón, quienes supuestamente habrían asesinado de varias estocadas con arma blanca a la pareja de esposos María del Carmen Revalderia, de nacionalidad cubana, y al español Carlos Carrera, de 75 y 82 años respectivamente. El vehículo de las víctimas, un sedán Hyundai color blanco, fue hallado por la policía en el sector La Piña de Los Alcarrizos. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, señores, miren, cada vez que ocurre
un hecho de sangre lamentable como esos 3 casos que narra Caro en el reporte, yo la primera pregunta que me hago es, ¿eran prevenibles? Esa es la primera pregunta, porque a mí, en materia de seguridad, me interesa sobremanera la prevención. Ya la sociedad ahora está esperando que sobre el caso de los españoles, que los señores de España y Cuba que asesinaron en Gascue, encuentren los 2 que lo mataron. ¿Pero para qué? Ya está muerto, encontrando los 2 van a revivir. No. Es como el caso de Brecht. Ya se robaron los cuartos, ahora preso. Y lo importante es que eso no se pueda prevenir para tener que evitar estos escándalos que ensucian a la sociedad dominicana. En el caso de El Seibo con los holandeses que asesinaron por el tema de narcotráfico, ¿se podía prevenir eso en suelo dominicano, en Casa de Campo, uno de nuestros principales espacios turísticos, que era donde se hospedaron los muertos y los matadores? ¿Se podía prevenir? Y en el caso de Cielo, la niña del Quilombo de Pedro Brán, ¿se podía prevenir? Vamos a empezar con ese caso de Cielo. Miren, señores, yo siempre digo que la democracia, la institucionalidad dominicana por el norte llega a Carrefour. De Carrefour para allá, no crean ustedes que valen los derechos, como dice el artículo 39 de la Constitución, de que todos somos iguales ante la ley. No. Por el sur, la Constitución llega hasta el peaje de la 6 de noviembre. De ahí para allá, olvídese que ahí no hay institucionalidad. San Cristóbal es un laboratorio del crimen, del desorden. Por el este, la institucionalidad pudiera llegar, qué sé yo, a la Caleta de Boca Chica, donde está el Itla, quizá, por el este. Pero ya, la institucionalidad, cuando viene a ver por aquí, por el 12 de Jaina, llega hasta el Country Club, a la Isabel Aguiar. De ahí para allá, Jaina, ahora lo que quieren hacer de Jaina es un zafacón. Ahora lo que quieren hacer de Jaina es un vertedero para botar basura. En Jaina, uno de los municipios, quizá el municipio más productivo del país, donde se genera la mayor cantidad de riqueza. Pero lo quieren ahora no tan conforme con la cantidad de pobreza. Miren, señores, Jaina tiene una de las mayores fuentes de agua del país, el río Jaina, y no tiene acueducto. En Jaina se hacen la mayoría de las tuberías del país, porque están las plantas de PVC más grandes del país, en Jaina, y no tiene alcantarillado. No tiene alcantarillado. Usted tiende una camisa blanca en Jaina a las 9 de la mañana y va a las 5 de la tarde y la camisa está gris por el nivel de contaminación que tiene en su suelo. Ahí la democracia no llega hasta ahí. Entonces los ricos van a producir dinero en Jaina, en aire acondicionado, se llevan la riqueza, se llevan los cuartos y le dejan toda la contaminación a Jaina, que en el año creo que 2010 salió en la revista Blacksmith como uno de los puntos más contaminados del planeta por unos desechos de batería que tenían ahí, una empresa de batería. Entonces, la democracia no llega hasta Jaina, la democracia se queda aquí en el polígono central, entre los peajes. Esa muchachita, Cielo, que es un nombre ficticio porque tiene 14 años, quería ser modelo. Yo quiero ir a visitarla porque me impacta que ella, aún con sus brazos amputados, sigue sonriendo. Y eso a mí me parece, eso me ha tocado mucho. Yo digo, yo tengo que conocer a este ser humano con ese nivel de optimismo que debería tener irradiar a toda la sociedad dominicana, porque a pesar de la tragedia, ella sigue sonriendo. Y eso me parece importante, acercarme a ella para poder conocer su identidad y ver cómo podemos ayudarla. A ella le cortó los brazos un haitiano, Roger, de 18 años. Pero yo no sé cómo ella está viva, porque él le dio 24 machetazos en una cañada. Ustedes saben lo que yo les voy a decir ahora. Esa muchacha en Pedro Brán es de la misma comunidad donde vivía Carla, que fue asesinada. Ahora cumplió 2 años, Carla. Que está preso el autor material, los autores materiales, pero los autores intelectuales no, porque los hay.
Yo estoy seguro que ese médico estaba vinculado con la muerte de esa niña. Absolutamente seguro y convencido de eso. Mírenla ahí. Cielo es de la misma comunidad de Pedro Brán. Lo que pasa es que ella era del Quilombo y Carla de la Guayiga. Son terrenos que antes eran del CEA, que pertenecían a la familia de Trujillo, que tenía este país como una finca. Eso era de un cuñado de Trujillo, José Trujillo. Ahí está la casa del señor José Trujillo en la Guayiga, que tiene como 50 familias viviendo adentro. Y quedan los barracones donde traían a los haitianos para distribuirlo en esos cañaverales. Ahí están. De un barracón de eso fue que Carla se desapareció. Y esa muchachita, Cielo, vivía en la comunidad del Quilombo, y un haitianito que llegó aquí chiquito, se crió ahí 18 años, pero ese haitianito no se dominicanizó, siguió con el modus operandi de los haitianos, con un machete en un cañaveral. Le hizo una propuesta amorosa, ella la rechazó, el papá le dijo que no saliera, el papá no tiene control de nada, y el muchacho agarró un descuido y le entró a machetazo a la muchacha. 24 machetazos le metió. Ella está viva para un fin. Ojalá que algún día la sociedad dominicana le pueda regalar unas prótesis a esa niña y la pueda educar. A mí me gustaría ser parte de esa iniciativa, porque esa niña quería ser modelo y quizá ya su principal sueño se le truncó, pero pudiera ser útil a la sociedad y pudiera encontrar la sustentación de esa felicidad que ella proyecta con esa sonrisa tan hermosa. Pero la sociedad no le interesa, Cielo. Y ese muchachito se dice ahora que está en Haití. Que está en Haití, porque no tenía identidad, no tiene nada, déjalo loco. Entran al país y está en el país a lo loco. Igual que los holandeses, que encontraron muertos en el Ceibo. ¿Qué pasa con el caso de los holandeses? Bueno, de los holandeses lo que se dice es que pertenecían a una estructura de narcotráfico, y dejaron que decomisaran, que la policía agarrara la DNC de aquí, quizá con ayuda de la DEA, ahí están en pantalla, los dos holandeses, dejaron que las autoridades atraparan un cargamento de más de 1000 kilos. Y ellos estaban hospedados en una villa de Casa de Campo y llegaron aquí el 16 de junio. Pero cuando llegaron, ellos son parte de una estructura de narcotráfico, pero en los aeropuertos fueron incapaces de detectar eso. Incapaces, como incapaces de detectar que el haitianito que le cortó los 2 brazos a Cielo se fuera para Haití. Se hospedaron en una villa de Casa de Campo y 2 días después llegaron 2 sicarios de la misma estructura, pero de Curazao, no de Holanda, porque Curazao pertenece al Reino de Holanda y de Países Bajos. Llegaron los de Curazao y 2 días después aparecen los holandeses muertos en el Ceibo, en la comunidad de La Palma. Los curazoleños con un perfil de sicario tampoco fueron detenidos ni a la entrada ni a la salida del país. Y los 4 estaban hospedados junto con un dominicano de origen español en una villa de Casa de Campo. Pero el dominicano de origen español, que lo tengo por aquí, aquí está, tenía un pasaje comprado para Curazao, para irse a Curazao el día después de que se fueron los sicarios. Y ese muchacho español es hijo de una familia importante de República Dominicana, que yo no sé el nombre, por eso no lo digo, pero voy a decir el apellido de él, Eric Padrón Montilla. Ellos son, miren ahí está, ellos son dueños de una tienda que se llama Bazar Couture, una de las tiendas más importantes que vende ropa importada de grandes marcas en República Dominicana. Y él se había ido de su casa por una serie de problemas personales que tuvo con su familia y se había dedicado a la renta de villas, pero la socia de él se dice que tiene un vínculo sentimental con el dueño de la droga. Y toda esa estructura de droga, narcotráfico, asesinato, sicariato, etcétera, que vuelve y empaña
a la zona este del país, en el Ceibo y la Romana, pero también a Casa de Campo, porque esa foto que ustedes están viendo ahí es de Casa de Campo, porque ellos estaban en una villa, todos, los muertos y los matadores. Y nadie es capaz, ni Casa de Campo, ni Migración, ni nadie en el aeropuerto, de darse cuenta de que estaban alojando a 2 narcotraficantes y 2 sicarios, porque la seguridad en República Dominicana no sirve, no funciona, no sirve, no tiene carácter preventivo. Y ahí tenemos el principal centro turístico del país del este, bueno, ya el segundo, porque yo creo, no sé si Capcana esté por encima de Casa de Campo, yo no sé, yo no acostumbro a ir a esos sitios. Pero lo cierto es que esa es la realidad, una incapacidad de prevención. Y el último caso es de los españoles. Hoy leía el periódico La Voz de Galicia en España, haciéndose eco de la muerte del señor español y de su esposa cubana aquí en Gascue. Apareció el carro en Los Alcarrizos, un tal alias Cacón, y un cómplice se lo llevaron de la casa. La casa de los españoles en Gascue, en la Rosa Duarte, no tenía muestra de haber sido violada la entrada ni la cerradura, lo que indica que parece ser que ellos eran conocidos de los señores. Quizá le hacían favores, porque era una señora de un señor de 75 y una señora de 72, con ciertos niveles de discapacidad. Y parece ser que aprovecharon, tenían algún dinero dentro, se llevaron el vehículo y los mataron, los apuñalaron en el cuerpo, en el cuello, en el rostro. Los mataron con violencia. Y esos muchachos, ustedes verán el perfil. El carro apareció en Los Alcarrizos. Ustedes verán el perfil. Provienen de hogares disfuncionales, de madres solteras, lo más probable adolescentes, que no planifican los hijos y lo tiran a lo loco. Y ese es un componente fundamental de la seguridad cuando este país se decida a planificar la seguridad. Cuando eso ocurra, recuerden que nosotros tenemos una propuesta que se llama seguridad perimetral, que estamos esperando que alguien interesado de verdad en la seguridad del país nos llame para explicarle con qué se come eso. Vamos al cambio y volvemos con el último segmento. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. Miren, señores, ayer un actor también con entrenamiento militar que había venido al país hace unos meses a promover una película, tomó un helicóptero en Venezuela y lanzó unas granadas al edificio del órgano electoral en Venezuela. Y en Venezuela ya la crisis interna ha cobrado más de 70 muertos. Y se ha mantenido el régimen de Maduro porque esa transición en Estados Unidos, Venezuela es un país muy influyente en el mundo con el tema del petróleo, pero además Maduro, el chavismo se ha aliado con los militares venezolanos porque cuando a Chávez lo secuestraron en el año 2002 se dio cuenta de que los militares eran clave para mantener el poder y le dieron una serie de facilidades económicas para que los militares estén tranquilos y contentos. Y eso es que ha mantenido el régimen de Maduro. Pero resulta que Donald Trump no ha entendido la importancia de mantener la agenda económica y social e institucional que tenía Obama
y los gobiernos republicanos y demócratas en los últimos 25 años después que se cayó el muro de Berlín. Después que se cayó el muro, nadie hablaba de muro. Entonces Donald Trump ha venido con un discurso de muros otra vez. Y si volvemos al discurso de muro, vamos a volver al esquema de Guerra Fría y de aislamiento. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Vladimir Kolovsev, estuvo en Nicaragua anunciando la instalación de un sistema de vigilancia de navegación ruso conocido como GLONASS, que estará en funcionamiento en este año. Y eso a mí me preocupa. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos le tumbó un avión ruso, un avión en Siria, creo que era un avión de reconocimiento, un dron, lo tumbaron. Los rusos entonces ya están mirando venir para acá, para América. Lo que había avanzado Obama con los Castro en Cuba, Donald Trump la semana pasada dijo, no, ya eso no va, volvemos al esquema de Guerra Fría con Cuba. Y miren lo que está pasando en Venezuela. Venezuela solamente tiene que encontrar un padrino como China o Rusia y nadie se atreve a meterse con ellos. Ahorita empieza Venezuela a pedirle a Rusia o a China que instale bases militares en Venezuela con equipamiento nuclear y se arma una crisis internacional. Entonces Estados Unidos va a empezar a tomar decisiones en Puerto Rico, en República Dominicana, en Colombia. Timochenko y el presidente Juan Manuel Santos hoy anunciaron el fin de la guerra en Colombia. Pero si se mantiene la agenda de Donald Trump, la guerra va a volver en Colombia. Esperen lo que se lo estoy diciendo hoy. En República Dominicana los militares y los políticos hacían lo que le daba la gana. Balaguer mataba a muchísima gente en los 12 años y nadie le reclamaba, porque la agenda era político-ideológica y militar, no era económica. Pero después del 90, Balaguer le hizo un fraude a Peña Gómez y a Juan Boy. Los gringos le dijeron a Balaguer, te tienes que ir. A eso Balaguer le llamó el dardo de los partos. Ahora, si volvemos al esquema de Guerra Fría y Estados Unidos tiene que hacerle concesiones a los políticos y a los militares para que esto no se vuelva a Cuba, para que esto no se vuelva a Nicaragua, o para que esto no se vuelva a Venezuela, entonces aquí nadie va a hablar de transparencia. En Venezuela nadie habla de transparencia. Y Odebrecht operaba en Venezuela. Porque en Venezuela se está peleando por comida. En Venezuela se está peleando por papel higiénico. En Venezuela se está peleando por habichuela. En Venezuela se está peleando por derecho de reunión, por derecho de tránsito, por derecho de opinión. Esos derechos aquí están garantizados. ¿Saben por qué? Porque la agenda de Estados Unidos aquí es económica. Si la agenda de Estados Unidos aquí fuera política y militar, nadie hablara de eso. ¿Por qué, señores? Y con esto termino. Les voy a decir algo. Odebrecht tenía 19 años sobornando en República Dominicana. 19 años. Ni los medios de comunicación, ni las iglesias, ni las ONG, ni los partidos políticos de oposición, ni nosotros en el Congreso. Nadie, ni el Ministerio Público, nadie se dio cuenta en 19 años que Odebrecht estaba sobornando. ¿Ustedes saben quién fue que puso ese tema? Estados Unidos. Porque Estados Unidos le interesa que aquí no haya corrupción para que sus productos vengan y ganen. Porque si esa planta no lo hubiese hecho Odebrecht, lo hubiesen hecho los norteamericanos, como hicieron Coyentrix. Pero a Coyentrix nadie lo investiga, porque es de ellos. Entonces, Estados Unidos quería que en vez de Super Tucano compraran aviones de ellos. Y si mañana la agenda cambia, entonces las decisiones de los norteamericanos aquí no van a ser en favor de la transparencia, van a ser en favor de los militares y en favor de la agenda política e ideológica. Y lo que hemos avanzado en materia de corrupción, anticorrupción y por la transparencia, se va simplemente al carajo. Por eso es importante que se mantenga esa agenda. Y yo no veo a Trump entendiendo lo que acabamos de explicar esta noche. Ojalá que no volvamos a un esquema de Guerra Fría. Gracias por la audiencia. Nos vemos mañana en el showroom digital de los jueves.